Para esta unidad vamos a hablar sobre los factores socioemocionales en el desarrollo educativo. Por ello vamos a salir del CIDE. Hemos decidido ir a consultar con una especialista en emociones como es una psicoanalista. Ella es Marilu Rojas, estudió la licenciatura en psicoanálisis educativo, tiene maestría en investigación psicoanalítica y tiene más de 30 años de experiencia. Vamos a ver qué nos dice, qué es la autoestima, cómo se desarrolla, cómo influye la autoestima en el desarrollo académico de nuestros alumnos y a ver qué tips nos puede dar para que podamos hacer con nuestros alumnos. ¿Me acompañan? Muchas gracias, Marilu. Gracias por recibirnos en este espacio. Mi primera pregunta sería, ¿qué es la autoestima? Bueno, la autoestima, según la Real Academia de la Lengua, la define como la valoración generalmente positiva que da el individuo de sí mismo. A mí me gusta mucho una definición que es muy completa, se las voy a ir leyendo por partes. Esta definición la cita Duclos en su libro La autoestima, pasaporte para la vida, y es de Jossein de Saint-Paul, que dice que la autoestima es la evaluación positiva de sí mismo, pero agrega, fundada en la conciencia de su propio valor y de su importancia inalienable en su calidad de ser humano. Esta parte es muy importante porque habla que está fundada en la conciencia. Un individuo puede tener muchas habilidades, cualidades, talentos, pero si las personas que lo rodean, las personas de su ambiente, no le hablan de eso, no hacen conciencia de eso, entonces es como si no los tuviera. Entonces, por eso remarco aquí, fundada en la conciencia de su propio valor, y luego otra parte dice de su importancia inalienable en su calidad de ser humano. Hay dos enfoques diferentes cuando se habla de autoestima. Algunos autores, sobre todo norteamericanos, hacen énfasis en que la autoestima está basada en los logros que tiene el individuo. Ellos se van más atrás, por eso me gusta mucho esta definición, porque habla del valor inalienable como ser humano. O sea, todos los seres humanos tenemos un valor especial para alguien, para nuestra familia, somos importantes simplemente por el hecho de ser nosotros. No importa cómo seamos, si tenemos logros, si no tenemos logros, tenemos un valor para alguien. Entonces, la autoestima habla de ese valor. Claro, también lo otro, los logros, son también algo que define nuestro valor, pero entonces debe haber un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre lo que el individuo siente que vale simplemente porque es un ser humano y lo que el individuo siente que vale por sus logros, por sus actos, en general por lo que él es, ¿no? Otra parte de la definición dice, la autoestima está igualmente fundada en el sentimiento de seguridad que da la certeza de poder utilizar su libre albedrío, sus capacidades y sus facultades de aprendizaje para afrontar de forma responsable y eficaz los acontecimientos y los desafíos de la vida. ¿De qué nos habla todo esto? Que la base de la autoestima, digamos, la fuente de donde va a surgir la autoestima, es la relación de apego que tiene el individuo cuando nace, esa relación de apego que tiene ya sea con la madre, generalmente es la mamá, y si no de quien hace la función materna, ¿no? Esa primera persona con quien el niño se vincula, esa persona con su mirada, con sus cuidados, con sus atenciones, le va a devolver la imagen al niño de tú eres importante, tú eres un ser querible, ¿sí? O sea, eres querido y eres querible por cómo eres, porque eres un ser humano, ¿no?
Y por otro, habla esto de que da la certeza de poder utilizar su libre albedrío. Cuando un individuo tiene confianza en sus capacidades cognitivas de aprendizaje, en sus habilidades, siente la confianza de que va a poder enfrentar los retos que vengan por delante, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el uso de libre albedrío y tener esa seguridad de que va a responder bien. ¿Qué entendemos por autoestima? Otra manera de explicar la autoestima. Hay autores que dicen, la autoestima es la distancia que hay entre el conocimiento de sí mismo y el yo ideal. El conocimiento de sí mismo está compuesto de dos cosas. De lo que conoce el individuo de él, las cosas, digamos, tangibles, visibles, ¿no? Como tengo pelo negro, tengo ojos cafés, etcétera. Esa es la descripción que hace el individuo de sí mismo. Pero otro componente del concepto de sí mismo es la imagen de sí mismo. Y aquí quisiera profundizar un poquito en la explicación, porque esto es fundamental para entender la autoestima. Cuando un niño nace, el niño primero no tiene conciencia de que existe y ya posteriormente el niño no sabe quién es él, no tiene una imagen propia. Esa imagen se va a ir conformando en la relación con las personas significativas para él, que inicialmente son papá y mamá, que son los que más poder van a tener, más influencia van a tener en esta imagen, y posteriormente será la familia extensa, los maestros, los compañeros, etc. Los papás, imaginémonos que son como espejos, ¿sí? Que le devuelven una imagen al niño. Esos espejos generalmente son espejos distorsionados, ¿no? Seguramente se acordarán de los espejos estos que hay en Chapultepec, cóncavos y convexos, ¿no? Que nos devuelven una imagen toda distorsionada, parecemos así largos o gordos. Así son los espejos de los padres. ¿Por qué? Porque ellos no nos pueden ver de una manera objetiva. Los padres ven al niño dependiendo de sus propias vivencias, de sus necesidades infantiles que quedaron insatisfechas, de sus deseos. O sea, son un montón de factores los que influyen para determinar cómo una madre o un padre ven a su hijo, ¿sí? Pero siempre esa imagen va a estar distorsionada. Entonces, con su actitud y con lo que le dicen al niño, le van a devolver una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa mucho al principio las características que tenga el niño. Por ejemplo, si es un niño muy inteligente, pero a la mamá le parece, porque no tiene experiencia, porque no ha convivido con otros niños, que es un niño demasiado inquieto, pero pensemos en un niño que se comporta como cualquier niño, ¿no? Pero para la mamá, desde la perspectiva de la mamá, es muy inquieto, da mucha lata, es insoportable. Ese niño va a tener esa imagen de él. Yo soy inquieto, soy insoportable, soy latoso. Y el niño traduce mucho todo esto como soy malo. O sea, finalmente lo que ve es, eso que soy no es aceptable, ¿sí? Entonces, si nadie le habla de su inteligencia, si nadie valora su inteligencia, es como si no la tuviera, porque eso no va a pasar a formar parte de su imagen. Cuando el círculo social del niño se vaya extendiendo y la familia pase a un segundo plano de importancia y entre a la escuela, se empiece a relacionar con otros niños, con los maestros, ellos le van a devolver otra imagen, ¿sí? Y puede ser que ahí empiece a cambiar, aunque cuando los niños están en etapa escolar, todavía cuenta mucho la imagen que le devuelven los padres,
En la adolescencia ya no. En la adolescencia que está luchando por su autonomía, por su identidad, y que ahí sí ya se amplía mucho el círculo social, ahí el adolescente se va a dar cuenta que los demás le devuelven una imagen diferente. Siguiendo este ejemplo, a lo mejor ahí empiezan a resaltar su inteligencia, empieza a ver que saca muy buenas calificaciones, que los maestros frecuentemente lo felicitan. Entonces, hasta que alguien le habla de esa característica, y además es un medio en donde se valora esa característica, hasta entonces va a tener importancia para su autoimagen. Si la imagen que le devuelven es muy parecida a la que le devolvió la mamá, de eres un latoso, no te estás quieto, etcétera, pues lo único que va a hacer es reforzar esa imagen. Entonces, volviendo al esquema, el conocimiento de sí mismo, entonces es una parte descriptiva y la imagen que tiene de sí mismo. Por otro lado, imagínense que esto está en un polo. En este polo está el yo ideal. El yo ideal es lo que el individuo desea llegar a ser, ¿sí? Y eso que él desea llegar a ser casi siempre tiene que ver con las expectativas que tenían los padres acerca de él. Entonces, el yo ideal puede ser, vamos a suponer, que yo estoy en una escuela de legionarios y mi ideal es llegar a ser consagrada, ¿no? O vamos a suponer que vivo en una familia de músicos y mi ideal es llegar a ser un músico muy destacado, ¿no? Entonces, estas expectativas se van conformando con lo que los padres esperan del individuo inicialmente, y luego también con los deseos de él, pero siempre las expectativas de los padres van a tener mucho peso. Como los padres tendemos a esperar mucho de nuestros hijos, porque lo que queremos es que sean lo que nosotros no fuimos, que logren lo que nosotros no logramos, entonces a veces esperamos casi el niño perfecto, ¿no? Que no sea tan tímido como yo fui, que socialice, que sea inteligente, que sea popular en la escuela. Generalmente nuestras expectativas tienden a ser altas. Entonces, si hay una gran distancia entre el concepto de sí mismo y las expectativas, o sea, si esas expectativas se ven muy lejanas, muy difíciles de lograr, va a bajar la autoestima, porque el individuo se va a sentir incapaz de poder llegar, de alcanzar esas metas. En realidad, todos los seres humanos buscamos darle gusto a nuestros padres, cumplir las expectativas de nuestros padres. Cuando no se cubren, sentimos que, o sea, llegamos a la conclusión de, en realidad yo no soy lo que mis padres esperaban que yo fuera, y no profesionalmente, sino en todos los sentidos, ¿no? No soy la persona que ellos hubieran querido que yo fuera. Eso siempre va a quedar ahí como una huella muy importante. Entonces, entre más lejano estén estas dos cosas, más va a bajar la autoestima. Entre más cercano esté, es decir, si las expectativas son realistas y coinciden con las habilidades, los talentos, las características del niño, entonces el niño se va a sentir capaz de lograr esas expectativas y eso sube la autoestima. ¿Y puede haber una persona con demasiada autoestima? Bueno, hay personas que dicen, no, es que fulanito más bien se le pasó la autoestima, ¿no? Porque es muy creído, porque se siente superior a todo el mundo. Bueno, esas personas, aunque parece que tienen una autoestima muy alta, eso no existe, no hay una autoestima muy alta. Hay una baja autoestima o una autoestima sana. Esto otro, cuando alguien se siente mucho, tiene sueños de grandeza y siente que todos los demás son unos tontos, eso más bien se llama narcisismo. Pero hay dos tipos de narcisismo. El narcisismo normal,
en donde el individuo generalmente tiene una buena autoestima. Tener buena autoestima significa estar consciente de cuáles son sus cualidades, de cuáles son sus deficiencias, sus límites. O sea, el estar consciente de todo eso habla de una buena autoestima. Entonces, cuando alguien siente que es superior, generalmente ese sentimiento de grandeza, de superioridad, lo que está ocultando es una inseguridad terrible y una baja autoestima. Entonces, por explicarlo así, el narcisista hace sentir a los demás como se siente él. Es como si sacara toda su inseguridad de sí, se la pusiera a los demás y entonces dijera, son una bola de tontos, porque él es quien se siente así, ¿sí? Y entonces el aspecto que da, lo que muestra es, yo sé mucho, yo las puedo de todas, siente que es muy poderoso, ¿no?, frente a los demás, pero en realidad ahí hay problemas serios de autoestima. En un narcisista, por ejemplo, el problema de autoestima es que o se siente superior, es decir, la autoestima se dispara, y entonces siente que va a hacer cosas grandiosas, que va a lograr lo máximo, que va a marcar la diferencia en el mundo, pero en cualquier falla, en cualquier error, se desploma la autoestima. Y entonces puede sentir que es la peor persona de este mundo, la persona más tonta, incapaz. Entonces tiene tantas fluctuaciones la autoestima en el narcisismo patológico, que el individuo en realidad sufre mucho por esas caídas. Una autoestima sana tiene una mayor estabilidad, o sea, no tiene estos picos, porque es más realista la imagen que tiene el individuo de sí mismo. ¿Qué tan importante es la autoestima para una persona? Como te decía, cuando una persona tiene una buena autoestima, tiene una imagen más cercana a la realidad de él, pero conoce tanto sus cualidades como sus defectos. Maslow habla de la pirámide de necesidades, y para que te des una idea de lo importante que es la autoestima, la ubica en el 4º lugar de importancia y viene por debajo de las necesidades básicas. O sea, psicológicamente hablando, podríamos decir que la autoestima es una necesidad básica, psicológicamente hablando, ¿no? De la autoestima depende mucho el que el individuo pueda tomar retos, pueda arriesgarse, pueda ser creativo, pueda tener iniciativa. Entonces, el éxito de alguien en mucho depende de su autoestima. ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? Según Duclos, los componentes son 4 y a mí me parece que son fundamentales. El primero es el sentimiento de seguridad y confianza, que como te explicaba, este sentimiento de seguridad, en psicología le llamamos a esto seguridad básica, se desarrolla en una relación de apego con alguien, ¿sí? Cuando el ser humano llega al mundo y alguien lo quiere, alguien lo proteja, alguien lo cuida, el mensaje que le está mandando es: eres importante para alguien. Cuando no hay eso, cuando no hay este vínculo por situaciones diferentes, porque muere la madre, porque no hay una persona que cuide de manera estable al niño, o sea, de manera constante, va a haber muchas dificultades en la autoestima. O sea, el sentimiento de seguridad y confianza no es un pilar más, sino es la base, la fuente, son los cimientos de la autoestima. Los otros pilares son el conocimiento de sí mismo, por lo que te explicaba, de la imagen de sí mismo. O sea, dependiendo de la imagen que tenga de sí mismo, va a ser como él se perciba, no como realmente es, sino como lo que le dijeron que es. El sentimiento de pertenencia a un grupo, somos seres sociales, y algo que nos da mucha seguridad y que eleva nuestra autoestima
es cuando en un grupo nos sentimos aceptados, nos sentimos importantes para el grupo, sentimos que aportamos cosas al grupo. Y el sentimiento de eficacia tiene que ver con este sentimiento de este sentimiento de soy capaz, puedo, confío en mis recursos internos, en mis capacidades, por lo tanto, siento cierto nivel de seguridad de enfrentar situaciones difíciles, situaciones nuevas, las situaciones, los retos que se me presentan. Nos explicaste la importancia de los padres en la autoestima, pero ¿cuál es el papel que juegan los docentes en la formación de ella? Bueno, los maestros tienen un papel también muy importante y un maestro puede hacer la diferencia en la vida de un niño, de un adolescente, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Pensemos, por ejemplo, si a un adolescente a lo largo de su vida el medio que lo rodea le ha devuelto una imagen negativa de él, porque lo hacen sentir que es inquieto, que es tonto, que no puede, etcétera, si esa es la imagen que le han devuelto. Y cuando la familia pasa a un segundo plano de importancia y el niño empieza a ampliar su círculo de socialización y empieza a relacionarse con otras personas fuera de casa, esas primeras personas son el maestro, que pasa a ser en la primaria como si fuera un sustituto paterno, ¿no? Y los compañeros. Entonces, a partir de ahí, lo que diga el maestro va a tener mucho peso en el niño. Si el maestro le devuelve una imagen diferente, a la larga, en la primaria todavía no, porque todavía los padres tienen mucha influencia, pero a la larga, por ejemplo, en alumnos de educación media superior, va a ser muy importante lo que el maestro les diga de ellos, ¿sí? Entonces, si el maestro, por ahí escuché una frase que me gustó mucho, que dice, el maestro debería de ser cazador de talentos. ¿Por qué? Porque si un maestro trata de captar lo mejor de cada uno de sus alumnos y hace conciencia de eso que él ve en esos alumnos, los va a ayudar mucho a modificar la imagen de sí mismo y por lo tanto a mejorar su autoestima. Y también en sentido negativo puede dejar una gran huella, porque vamos a pensar en ese mismo ejemplo, si ya de por sí el adolescente llega con una baja autoestima y luego el maestro lo ridiculiza, le habla de manera humillante, lo agrede delante del grupo, lo expone delante del grupo, pues es como darle el tiro de gracia, ¿no? Es llegar a confirmar que efectivamente él no vale y por lo tanto no ayuda en nada a su autoestima. ¿Por qué influye tanto el docente, Marilu? El adolescente va a buscar, ahora sí ya fuera de la familia, ahora sí pasa totalmente a un segundo plano la familia, y el maestro se vuelve en una figura de autoridad al que van a estar retando por su propia adolescencia, pero va a tener mucho peso en ellos lo que diga, porque están en un momento muy vulnerable, ¿no? Entonces, por eso va a tener tanto peso en la imagen, porque los maestros, si tienen una buena relación con los alumnos, pasan a ser personas significativas para ellos. Todas las personas significativas, me refiero a significativas afectivamente hablando, van a repercutir mucho en la imagen del individuo. ¿Cuáles son las características de los alumnos de bachillerato? ¿Cómo definiríamos esta adolescencia tardía? Precisamente están en la etapa de la adolescencia, pero están ya saliendo de la adolescencia.
pero están en un momento de crisis, están en un momento de cambio, su cuerpo está cambiando y todavía no terminan de adaptarse a los cambios de su cuerpo, entonces muchas veces lo sienten como algo ajeno, les angustia mucho tantos cambios y tan rápido, como que no saben hasta dónde van a parar esos cambios, tienen muchas dudas acerca de sí mismos, están luchando por independizarse de la familia, entonces entran en conflicto con la familia, y toda esta crisis y estos cambios hace que normalmente en esta etapa baje la autoestima, se sienten inseguros, muchas cosas les causa mucho miedo. Los adolescentes son expertos en aparentar que todo les vale, que nada les importa, que lo que digan los demás no les importa, pero no es cierto, al contrario, es exactamente al contrario. Parece que tienen así, que están hipersensibles a todos los comentarios que les llegan de sus compañeros, de sus maestros. Entonces, por un lado, están en un momento muy vulnerable. Por otro lado, se está consolidando la identidad, entonces también es un momento para que se consolide la autoestima. Entonces, por eso es tan importante, especialmente en esta etapa, esa imagen que les devuelva el maestro de ellos, ¿sí? Y además, como es una etapa de cambios, de muchos cambios, van a asimilar y lo que diga el maestro va a dejar una huella imborrable simplemente por el momento de vida en el que están. ¿Cuáles son los adolescentes que más necesitan fortalecer su autoestima? Los adolescentes que más necesitan ayuda son esos adolescentes que constituyen un dolor de cabeza para muchos docentes, que son los adolescentes agresivos, prepotentes, que retan constantemente al maestro, que no respetan su autoridad. Estos adolescentes lo que están encubriendo es una baja autoestima. ¿Por qué son agresivos? ¿Por qué son prepotentes? Porque se sienten amenazados. Si ellos sienten, por ejemplo, que el maestro los va a poner en ridículo o que ellos se van a poner en ridículo cuando les pregunten algo y no sepan, entonces la forma de defenderse de eso es agredir. Entonces esos alumnos necesitan mucha ayuda y muchas veces son los alumnos que menos tienen esa ayuda precisamente por su actitud, y que los docentes llegan a considerarlos como unos adolescentes conflictivos, problemáticos. Yo les diría ahí a los maestros que hay que recordar que el maestro en el salón de clases es quien tiene el papel del adulto. El maestro, el adulto, debe de tener la capacidad de controlarse. A un adolescente no le podemos pedir eso. Bueno, sí se lo podemos pedir y se lo debemos de pedir y debemos de ponerle límites, pero precisamente toda esta crisis y todos estos cambios hace que sean impulsivos, que no tengan capacidad de autocontrol. Entonces, si alguien debe de tener autocontrol en el salón de clases, si alguien debe de poder lidiar con esto y guardar la calma, es el maestro, ¿no? Entonces, a veces la mejor forma de ayudar a estos alumnos es no tratar el problema frente al grupo, tratar de apartarlo, de hablar con él aparte y decirle cómo lo vemos. Decirle, oye, te veo enojado, me da la impresión de que estás de mal humor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? O veo que te sientes de tal manera, no como regaño, no como castigo, sino el mensaje que tiene que mandar el maestro con lo que le diga al alumno es: me importas, te estoy viendo, eres visible para mí, me importas, y quiero ver en qué te puedo ayudar, ¿no? ¿Qué relación hay entre el rendimiento académico y la autoestima?
Bueno, cuando un estudiante tiene buena autoestima, va a dar lo mejor de sí. Es la mejor manera de ayudarle al estudiante a desarrollar todo su potencial, ¿no? Porque si él se siente valioso, si él siente que vale, va a poder, no le va a tener temor a los retos, porque siente que es capaz de enfrentarlos. Va a tener esa seguridad que se necesita para hacer cosas diferentes, nuevas. Entonces, un estudiante con una buena autoestima es más probable que sea creativo, que tenga iniciativa. Entonces, todas aquellas cosas que son favorables para el aprendizaje, las va a tener una persona con una buena autoestima. Un estudiante que tiene una baja autoestima, más bien va a ser un tanto, o va a tener esta conducta que te decía hace un momento de agresividad, de prepotencia, o en el otro extremo encontramos al alumno inhibido, tímido, que no socializa, que es como el raro o el diferente en el grupo y que finalmente no se puede integrar al grupo y eso va a afectar mucho su autoestima, ¿no? Y eso al mismo tiempo va a afectar su aprendizaje. A veces pueden ser adolescentes tímidos, que están muy encerrados en sí mismos, pero que tienen muy buen rendimiento académico. Y a veces no se les presta mucha atención porque como finalmente van bien en la escuela y sacan buenas calificaciones, pero un alumno que no se integra no va a rendir al máximo de su capacidad, porque todo el tiempo se va a estar cuidando, ¿no? Son los alumnos que generalmente son bulleados, ¿sí? Que generalmente se burlan de ellos, les hacen comentarios hirientes. Por ahí algún autor, Duclos, decía, cuando vamos a la escuela, más que a aprender los contenidos académicos, a lo que vamos es aprender a relacionarnos, ¿sí? Y los recuerdos que generalmente tenemos de la escuela son recuerdos de cómo nos llevábamos con nuestros compañeros, del tipo de juegos que teníamos a la hora del recreo, de cómo fulanito o menganito me bullió, de cosas que me dijeron los maestros acerca de mí, ya sea cosas buenas, favorables, o cosas negativas, humillantes. Entonces, a un alumno que no se integra, ahí debería importarnos más que el aprendizaje en sí, el que logre integrarse, facilitarle las cosas para integrarse, porque entonces su rendimiento va a ser diferente. Porque si no, aprende, pero aprende con mucho estrés, está todo el tiempo estresado, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de alumno que necesita también ayuda. También como los alumnos perfeccionistas, ¿no? Los alumnos que si no sacaron 10, sino 9.9, van a convencer al maestro de que por favor les suba una décima porque no están tolerando no ser perfectos, ¿sí? Entonces, lejos de hacerles un favor cuando les subimos esa décima, lo que se esconde detrás de eso es una baja autoestima y un estrés de rendimiento, ¿sí? Son alumnos que se exigen mucho, que tratan de dar mucho de sí, pero son tan perfeccionistas que sienten que nunca dan el ancho. Siempre se van a fijar en el pequeño error que cometieron y entonces va a perder valor todo lo que hicieron bien, ¿sí? Entonces, lo que importa no es el 9.9 que sacaron, lo que importa es la décima que no lograron. A esos alumnos también necesitan mucha ayuda, necesitan ayuda en su autoestima. Como te decía, es una etapa, la adolescencia, de baja autoestima, es una etapa difícil en cuanto a la autoestima. Entonces, ya sea por una o por otra característica, pero los adolescentes necesitan mucha ayuda en esto, porque están en una etapa en donde se está conformando, se está consolidando su identidad.